Las gemelas del millonario viudo no dormían, hasta que la empleada humilde reveló un secreto. El sol se ocultaba lentamente, arrastrando consigo los últimos rayos de luz. Y la mansión de los García se sumía en una penumbra inquietante. Lucía y Valentina, las gemelas del millonario viudo, caminaban de un lado a otro de su vasto dormitorio. Las sombras se alargaban como si quisieran atraparlas, y el eco del silencio llenaba el aire. Cada noche era igual. La opresión en sus pechos crecía, mordiéndolas con la angustia de la muerte reciente de su padre. Un dolor que no cesaba, que parecía multiplicarse en la soledad de aquel lugar. Aquella mansión con su esplendor desgastado guardaba secretos, secretos que se anidaban en cada rincón. Los ecos de risas perdidas, de fiestas que alguna vez iluminaron sus vidas, resonaban en sus cabezas. Pero revelarse las verdades del pasado era un riesgo. Y en medio de ese duelo había aparecido Sofía, la nueva empleada. Nada parecía raro en su llegada, solo un rostro amable que llegaba del mundo exterior, pero había en sus ojos un destello de conocimiento que las inquietaba. De orígenes humildes, Sofía traía consigo una historia entrelazada en la red de secretos que cubría la mansión. Sus manos, que trabajaban con la destreza de quien ha aprendido a luchar por lo que tiene, ocultaban una verdad. Oscura como la noche que había comenzado a reinar sobre el jardín. La conexión entre ellas crecía, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Lucía y Valentina, siempre ansiosas por encontrar consuelo, comenzaban a ver en Sofía no solo a una empleada, sino a una posible amiga. Y sin embargo, cada mirada compartida recordaba a las gemelas que el pasado no se olvidaba fácilmente. El murmullo de los recuerdos acechaba. Esa noche, mientras la brisa soplaba suave como un susurro, un grito desgarrador rompió el silencio. El sonido escalofriante provenía del jardín. El corazón de las gemelas se detuvo por un instante. Se miraron, temerosas, y antes de que pudieran procesar la urgencia del momento, un impulso las llevó hacia la ventana. Allí entre sombras vieron a Sofía arrodillada, su rostro pálido iluminado apenas por las luces tenues que adornaban el jardín. Las mujeres sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, el aliento de un secreto que se resistía a ser revelado. «¿Qué está pasando?», preguntó Valentina, su voz un eco nervioso en la penumbra. Lucía, sintiendo que el aire faltaba, no pudo articular palabra. La imagen de Sofía, abatida, aseguró que su mundo adinerado pero frágil estaba a punto de desmoronarse. La noche no solo traía secretos, sino la inminencia de revelaciones que podrían poner fin a su ya restringida existencia. Mientras las gemelas observaban, la angustia y la curiosidad se entrelazaban en sus mentes. Las sombras de la mansión, llenas de murmullos y secretos negados, parecían observarlas también. La tensión crecía en su interior, impulsándolas a tomar una decisión: enfrentar esa verdad oscura que amenazaba con devorarlas o seguir viviendo en la ignorancia, en una burbuja dorada de dolor y anhelos. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos están viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras las gemelas observaban a Sofía arrodillada en el jardín, el terror se apoderó de ellas. «¡Sofía!», gritó Valentina, su voz temblorosa cortando la calma de la noche. Pero antes de que la joven se diera vuelta, un estruendo resonó desde dentro de la mansión. Lucía y Valentina dieron un salto, los corazones latiendo como tambores. Al instante, las luces de la mansión parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Un silencio denso envolvió el lugar, y el aire se volvió pesado, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. «¿Qué fue eso?», murmuró Lucía, sintiendo cómo la piel se le erizaba.
La inquietud le caía a plomo en el estómago. Ambas gemelas se miraron, compartiendo una mirada que decía más que 1000 palabras. Solas en esa penumbra, sabían que debían descubrir lo que estaba sucediendo. De repente, un grito desgarrador rebotó nuevamente. Venía del vestíbulo, un llanto que hablaba de dolor profundo. «Vamos», dijo Valentina, tomando la mano de su hermana. Cruzaron la habitación a pasos rápidos, dejando atrás la ventana, y se aventuraron en la oscuridad. Al llegar al vestíbulo, vieron a Sofía de pie, pálida como un fantasma, cerca de la puerta principal. En sus manos sostenía un objeto brillante, un antiguo medallón de oro que reflejaba los escasos destellos de luz que se colaban a través de las ventanas. Con una voz quebrada, Sofía les dijo: «No debieron verlo». El eco de su frase llenaba el aire con un sentido de inminente catástrofe. Pero antes de que pudieran preguntar, la puerta principal estalló en 1000 pedazos, un trueno de madera astillada que resonó como un disparo. Un grupo de sombras irrumpe en la casa, hombres de rostros desconocidos y miradas fijas que parecían salidos de una pesadilla. La tensión se palpaba en el aire, un hilo fracturado entre el pánico y el intento de combatir el miedo. «¡Esos son!», empezó Valentina, pero el temor le robó las palabras. Sofía retrocedió, protegiéndose con el medallón. «¡No, no, por favor!», gritó, y en ese instante un hombre al frente avanzó, su rostro iluminado por un destello de ira. «¡El medallón! ¡Devuélvelo, ahora!». En un giro escalofriante, las gemelas comprendieron que lo que habían tomado como una visita casual había sido un plan de venganza. Sofía no era simplemente una empleada, era parte de un mundo del que habían estado desconectadas. La mirada de Sofía cambió, una oscura determinación surgiendo en sus ojos. «Lo siento», dijo, y con un movimiento rápido arrojó el medallón hacia los intrusos. El tiempo pareció detenerse. Lucía y Valentina sintieron la adrenalina fluir, y en una fracción de segundo la mansión estalló en caos. Los hombres se abalanzaron hacia el medallón, su codicia palpable. Sofía se convirtió en una figura misteriosa, oculta en sus secretos, que ahora arrastraba a las gemelas hacia un destino incierto. El sonido de golpes resonando contra la pared les llegó a los oídos, y mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, la verdad surgía detrás de cada sombra. ¿Qué era realmente Sofía? ¿Por qué su llegada a la mansión había desencadenado tanto tormento? Las gemelas, antes atrapadas en un luto, se encontraban ahora en medio de un conflicto que amenazaba con devorar no solo su hogar, sino sus propias vidas. Mientras el caos estallaba, el grito de Valentina resonó una vez más. «Sofía, ¿qué has hecho?». Pero la respuesta quedó atrapada en el aire. Una verdad sin revelar que dejaba la incertidumbre suspendida, aguardando su revelación en el próximo latido de sus corazones. El tiempo pareció detenerse después de que el grito de Valentina resonara. La tensión en el aire era palpable, como si todos los latidos estuvieran conteniéndose en un solo momento. Los hombres irrumpieron en la mansión, llenando el vestíbulo de una energía oscura y amenazante. Sofía retrocedió, pero su mirada estaba fija en el medallón que había lanzado. «¡Devuélvelo!», rugió uno de los hombres. Su voz era como un trueno que aplastaba cualquier intento de resistencia. Lucía y Valentina intercambiaron miradas cargadas de miedo. Sabían que su mundo estaba desmoronándose frente a ellas, pero no podían apartar la vista. Sofía, esa joven que había entrado en sus vidas para ayudarles a salir del duelo, ahora se veía atrapada en algo mucho más oscuro. Las luces titilaron y luego se apagaron, dejando solo el brillo del medallón en el aire. Lucía, con un nudo en la garganta, pensaba en lo que su padre siempre decía sobre el poder de los secretos. «Todo tiene un precio», le había advertido, y sintió que esa lección nunca había sido tan real. El miedo las envolvía, pero había algo más, la curiosidad. Y entonces pasó. Un estallido de luz, un reflejo como una explosión, iluminó el vestíbulo. Las gemelas se cubrieron los ojos, pero a través de sus manos vieron algo que frenó el aliento en sus gargantas. La figura de un hombre que apareció de la nada, como si el aire se hubiera partido en dos. Tenía una chaqueta oscura y una mirada intensa que les resultaba extrañamente familiar. «¡Alto!», gritó él.
pero su voz era calmada, casi tranquilizadora. Mientras todos volvían la mirada hacia él, vislumbraron algo. En su mano, una pistola. Un miedo nuevo se apoderó de las gemelas. Un temor que iba más allá de lo que habían sentido hasta ese momento. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, su voz quebrada apenas audible. «Soy su hermano», dijo el hombre, y las palabras cayeron sobre ellas como piedras. «He estado buscando el medallón durante años. Mi padre, bueno, él no era solo un millonario, era un criminal». Las gemelas miraron a Sofía, y el silencio se ahogó en la sala. «Sofía, ¿tú sabías esto?», se atrevió a preguntar Valentina, su voz desbordada de incredulidad y dolor. Sofía bajó la mirada y asintió levemente. «No quería que se enteraran así», murmuró, pero no podía dejar que esos hombres se quedaran con él. Las gemelas sentían un torbellino de emociones, traición, ira, confusión. Todo se había vuelto más oscuro que la noche que las envolvía. Los hombres, todavía confundidos por la aparición del hermano, dieron un paso hacia atrás. «¿Qué significa esto?», gritó el líder, su voz reverberando. «Te dije que lo entregaras». Pero el hermano miró a las gemelas, y en sus ojos se gestaba una mezcla de venganza y desesperación. «Siempre pensé que estaba solo en esto. Nunca imaginé que ustedes están involucradas». Con un movimiento certero, el hombre levantó la pistola. «No hay tiempo», rugió, y en ese instante el mundo alrededor de ella se convirtió en un caos de gritos y movimientos. Valentina sintió que su corazón latía con furia. «¡Basta!», gritó, intentando que la locura se detuviera, pero su voz apenas llegaba. Sofía se lanzó hacia el hermano, tratando de protegerlo. «No, no hables así», pero las palabras quedaron atrapadas en el tumulto. Una ráfaga de sonido estalló en la habitación. El eco de un disparo resonó como un trueno, y todo se volvió negro. Las gemelas apenas pudieron captar lo que sucedía antes de que una sombra las cubriera. En un instante vertiginoso, la realidad se desvaneció, dejando atrás un vacío aterrador. ¿Qué había sucedido? ¿Qué secretos se habían revelado en medio del caos? Una sombra se cernía sobre su futuro, y en la penumbra un nuevo misterio esperaba ser descubierto. El tiempo parecía haberse detenido después de que el eco del disparo resonara en la mansión. Lucía y Valentina sentían que el mundo se desvanecía a su alrededor, atrapadas en un remolino de confusión y miedo. La oscuridad envolvía todo, el caos se había apoderado de la sala. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho con una fuerza abrumadora. Cruzaron miradas llenas de temor y de preguntas sin respuestas. Sofía estaba de pie, pálida y temblando, mientras el hermano observaba con una mezcla de ira y desesperación. Las sombras de los hombres del exterior se movían rápido. Todo se sentía como un sueño del que no podían despertar. «¿Qué pasó?», murmuró Valentina, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. La mano de Lucía se apretó contra la suya. «No lo sé», contestó ella, sus ojos fijos en Sofía. Era un momento crítico, y la tensión era palpable. De repente, un grito desgarrador surgió de uno de los hombres. Se veía angustiado, como si el disparo hubiese hecho algo más que romper la calma. «Derek, no». Era el líder del grupo, y su rostro se retorció de dolor. Sin embargo, antes de que las gemelas pudieran procesar lo que significaba, se hizo el silencio. Momento escalofriante pasó, y entonces el tiempo regresó con furia. El hombre colapsó, cayendo de rodillas. En el instante en que su cuerpo tocó el suelo, una extraña luz brilló desde su pecho. Lucía y Valentina se quedaron boquiabiertas. Se trataba de un dispositivo, algo espectacularmente brillante que se iluminaba de manera intermitente. El hombre, en un último suspiro, miró al hermano de las gemelas y dijo: «El legado debe ser protegido». Las palabras estaban llenas de significado. Sofía gritó «no» y corrió hacia el cuerpo, pero el hermano la detuvo. «No, Sofía, no entres en eso». Este giro había cambiado la atmósfera. El medallón, antes un simple símbolo de una conexión confusa, ahora se convertía en un elemento crucial. Mientras el caos reinaba, Valentina entró en pánico. «¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto?». Lucía, atrapada entre la incertidumbre y el miedo, sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La verdad que había estado acechando se derrumbaba sobre ellas,
como una ola aplastante. Sofía se volvió hacia ellas, sus ojos llenos de lágrimas. Soy parte de este legado, pero no puedo decir más. No aquí, no ahora. Todo lo que pensaban que sabían sobre Sofía se desvaneció. El medallón que había lanzado, la verdad oculta en su historia. ¿Qué iba más allá? De repente, un fuerte estruendo interrumpió sus pensamientos. La puerta principal se abrió. De golpe, y más hombres entraron, todos armados y furiosos. ¡Atrápalos! ¡No podemos dejar que se escapen! El grito causó que el corazón de las gemelas saltara. Todo estaba colapsando, y el pánico se apoderó de la escena. ¡Corre!, gritó Lucía. Pero no sabían a dónde. Sofía, ahora completamente desbordada, les dijo: «Hacia el sótano. Es la única salida segura». Sin dudar, las tres se lanzaron hacia la puerta trasera, mientras los hombres corrían detrás de ellas. Mientras descendían por las escaleras del sótano, una idea oscura caló en el corazón de Lucía. ¿Qué estaba detrás de todas estas mentiras? ¿Quién era realmente Sofía? ¿Cuál era el verdadero plan? Justo cuando pensaba en esto, se dio cuenta de que el medallón estaba brillando más intensamente que nunca, como si tuviera vida propia. «¡Detente!», gritó un hombre desde la cima de las escaleras, su voz resonando como un eco aterrador. La imagen quedó grabada en la mente de las gemelas, aunque todo lo que querían era escapar. La verdad, los secretos, la venganza, todo se entrelazaba de manera aterradora. Mientras corrían hacia lo desconocido, sintieron que algo más las esperaba en la oscuridad. Pero aunque intentaban escapar, el miedo, la confusión y esas verdades escondidas coqueteaban con la esperanza. La pregunta seguía pendiendo en el aire. ¿Sobrevivirían a lo que estaba por venir o los secretos las consumirían? ¿Qué era realmente lo que las unía a Sofía? La niebla de la duda se cernía sobre ellas mientras la escalofriante oscuridad del sótano las devoraba. Mientras corrían hacia el sótano, la adrenalina corría desenfrenada por las venas de Lucía y Valentina. La oscuridad las envolvía y el eco de pasos furiosos sonaba cada vez más cerca. Sofía, con su rostro demacrado, los ojos desorbitados y el medallón todavía brillando en su mano, guiaba la marcha. «¡Más rápido!», gritó, empujando a las gemelas hacia lo desconocido. El aire en el sótano era pesado, frío. Una luz tenue provenía de un pequeño ventanuco, revelando viejas cajas y muebles cubiertos de polvo. En un rincón, un extraño murmullo les hizo detenerse en seco. Lucía, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, se volvió hacia Sofía. «¿Qué es eso?», preguntó, pero Sofía solo agachó la cabeza. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Una sombra se movió rápidamente entre las cajas. Lucía y Valentina intercambiaron miradas llenas de miedo. «¿Qué fue eso?», solo alcanzó a murmurar Valentina. Antes de que pudiera terminar, una figura emergió entre la penumbra. Era un hombre. Su rostro estaba cubierto por una máscara, y su presencia era tan amenazante que el corazón de las gemelas se detuvo un instante. «¿Se creen a salvo aquí?», dijo con una voz profunda. La tensión en el ambiente se hizo palpable. Su familia ha estado jugando un juego peligroso. «¿Quién eres?», preguntó Valentina temblando. «¿Y qué quieres de nosotras?». «Quiero que el legado permanezca oculto», respondió con furia apenas contenida. El medallón en la mano de Sofía comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras danzantes en el sótano. De repente, una conexión entre el hombre y el medallón pareció surgir, desencadenando un torrente de emociones en el ambiente. «Es un vínculo que no deberían haber descubierto», agregó el hombre, y sus ojos brillaron detrás de la máscara. «El legado de su padre es más poderoso de lo que jamás imaginaron. Su padre lo dejó para quienes lo merecen». Las gemelas estaban confundidas, su mente giraba. «¿Qué legado?», murmuró Lucía, mientras las piezas del rompecabezas empezaban a conectar. La verdad que habían ignorado, la secreta historia familiar de la que nunca habían tenido conocimiento. Sofía dio un paso hacia adelante. «No fue un accidente que tú aparecieras. Estás aquí por el medallón, por lo que representa», afirmó, y sus ojos parecían llenos de desafío. De repente, el hombre dejó caer su máscara, revelando un rostro que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Era un rostro familiar,
Pero justo entonces, el eco de una risa familiar resonó en su mente. «¿Yo?», murmuró, la incredulidad llenando su voz. «No puede ser». «Sí, hermana», dijo el hombre con una sonrisa amarga. «Soy tu hermano. He estado esperando este momento, para revelar lo que verdaderamente somos». El peso de sus palabras cayó sobre ellas como un bloque de cemento. «Tu padre nunca nos dejó a nosotras nada. Nos dejó a mí y a ustedes el secreto de nuestra historia». Valentina hizo un gesto hacia el hombre. «No, esto no puede ser verdad. Nuestra madre nunca dijo nada». La revelación giró el universo de las gemelas. «Flipé mucho al enterarme de su existencia», continuó él. «Todo este tiempo estuve buscando la manera de mantenernos a salvo, o destruir cualquiera que intente descubrirlo». Sofía, en estado de shock, suplicó. «Esto no puede ser. Hay más en juego aquí. Este medallón es solo la punta del iceberg». Los murmullos del caos exterior aumentaban y el tiempo parecía correr en su contra. «¿Qué escogerás, Lucía?», preguntó su hermano, ahora un extraño. «¿Te unes a mí en la lucha por el legado? ¿O te quedas con ellas, con Sofía, en un mundo que no comprendes?». Mientras la oscuridad las rodeaba, cada latido del corazón de las gemelas resonaba con la fuerza de una tormenta. Las preguntas seguían acumulándose. ¿Pueden confiar en su nuevo hermano? ¿Realmente lo conocen? Las sombras dentro del sótano se movieron, presagiando un destino incierto. ¿Se unirían a él en un mundo de secretos? ¿O enfrentarían el caos juntas? La elección no era solo suya, y en ese momento el futuro se tornó sombrío, enredado en un estallido de revelaciones. Las palabras del hermano de Lucía resonaron en la penumbra como campanas de alarma. Ella no podía procesarlo, su mente giraba. «¿Eres mi hermano?». La revelación era abrumadora. Se sentía como una muñeca de papel que se desafía con cada palabra. Valentina, junto a ella, solo pudo mirar, la incredulidad marcada en su rostro. ¿Cómo era posible que hubieran crecido sin saberlo? «Esto es una locura», gritó Valentina, retrocediendo un paso, casi tambaleándose. «Nunca escuchamos de ti, de nuestra madre. ¿Por qué nunca supimos nada?». El sudor le caía por la frente, y el aire en el sótano se volvía más pesado. El hermano, con esa mirada llena de secretos y rencor, comenzó a acercarse lentamente. «Nuestra madre te protegió de este mundo. Ella sabía quién era nuestro padre y todo lo que él había hecho». La tensión estaba en el aire. Lucía sentía cómo su pecho se apretaba. «No puede ser. ¿Por qué ahora?». «Porque hay cosas que no pueden permanecer ocultas», dijo Sofía, un poco más atrás, con los ojos llenos de preocupación. «El medallón busca a aquellos que deben conocer la verdad». En ese momento, un estruendo retumbó en el sótano. La puerta que habían cerrado se abrió de golpe, y más hombres enmascarados entraron, armados y buscando a alguien. «Rápido, no podemos dejarlos escapar», gritó uno. La ansiedad se desbordó, el caos llegó como un torrente. «Este no es el momento», exclamó el hermano, con su mirada fija. «Ustedes no entienden lo que está en juego». Sofía había tomado una decisión. Sin pensarlo, se lanzó hacia el medallón, que brillaba intensamente entre las sombras. «No, Sofía, espera», gritó Lucía. Pero era demasiado tarde. Como si estuviera invocando fuerzas ocultas, el medallón estalló en una luz cegadora. Las paredes del sótano vibraron y un viento gélido envolvió a todos. La luz formó un torbellino, y en un instante, la figura del hermano se convirtió en un remolino oscuro. «¡Corred, ahora!», gritó él mientras todo giraba. Pero el ruido era ensordecedor. Un grito desgarrador salió de los hombres enmascarados, sus rostros reflejando terror y confusión. Lucía y Valentina sintieron que el suelo se desvanecía. Entonces el medallón explotó en una aurora de colores. En un parpadeo, las gemelas se encontraron en otro lugar. Cayeron en la oscuridad sobre un suelo de tierra. Miraron a su alrededor, aturdidas. Estaban en un bosque, con árboles altos que parecían susurrar secretos. Pero más impactante fue lo que acababan de dejar atrás. Su hogar, la mansión, una pérdida súbita, y en un inexplicable giro, su hermano desapareció entre esa luz. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró Valentina, con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que esto sea real». El viento soplaba entre los árboles y un escalofrío recorrió sus cuerpos. «Todo ha cambiado.
¿Qué significa eso del legado?, dijo Lucía, luchando por encontrar sentido. El eco de sus palabras reverberaba en el aire, pesado, intenso. Un sentimiento oscuro llenaba el entorno, como si el bosque mismo estuviera vivo. Mientras buscaban respuestas, se dieron cuenta de que no estaban solas. Figuras sombras rondaban entre los árboles, y una risa distante les hizo temblar. «Estamos siendo observadas», susurró Sofía. Su expresión era de terror. «No podemos quedarnos aquí». Aquel bosque ocultaba secretos que podrían ser más peligrosos que los hombres enmascarados. Lucía estaba convencida de que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras las tres se adentraban, preguntándose qué les esperaba, comenzaron a entender que sus lazos no solo estaban forjados por la sangre, sino también por un legado oscuro que apenas empezaban a desentrañar. ¿Sobrevivirían a este nuevo mundo de sombras o caerían en la trampa que alguien había tejido para ellas? Las preguntas flotaban en el aire mientras el destino las conducía hacia un misterio aún más profundo. Mientras Lucía, Valentina y Sofía se adentraban más en el oscuro bosque, el miedo se entrelazaba con la confusión que sentían. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró Valentina, su voz temblando. «No sé a dónde estamos, pero no podemos volver. Ellos vendrán». El aire era pesado y helado. Las sombras de los árboles parecían moverse a su alrededor. Lucía y Valentina se miraron, y en sus ojos había una mezcla de incredulidad y terror. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué legado? ¿Dónde está nuestro hermano? Pese a que el eco de sus palabras resonaba en la oscuridad, el silencio del bosque era agobiante. Sofía, al frente, se detuvo de repente. «Cuando el medallón brilló, algo cambió», dijo, mirando hacia un claro en el bosque. Las gemelas siguieron su mirada, y lo que vieron las dejó paralizadas. Allí, justo en el centro del claro, había una caja antigua cubierta de enredaderas y tierra. Su forma era extraña, como si hubiera estado allí por siglos. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, la voz apretada. Un impulso las llevó hacia la caja. «Puede contener respuestas, o algo más peligroso», dijo Sofía, con tono serio. Las tres se acercaron con cautela, el latido de sus corazones resonando como un tambor. Cuando estuvieron a un paso de la caja, Sofía se agachó y tocó la tapa. En ese momento, la caja comenzó a vibrar y un brillo intenso la envolvió. Las gemelas dieron un paso atrás, aterrorizadas. «¡Sofía, aléjate!», gritó Valentina. Pero fue demasiado tarde. La caja se abrió de golpe, liberando una ráfaga de viento que parecía susurrar secretos antiguos. Sofía se quedó paralizada, y de su interior emergió una figura envuelta en sombras. Era un hombre, con rasgos familiares, pero con una mirada fría que helaba la sangre. «Al fin he regresado», dijo con una voz siniestra. «Soy quien dejó ese medallón, y he venido por lo que me pertenece». Las gemelas se miraron, el horror comenzando a dibujarse en sus rostros. «¿Quién eres?», preguntó Lucía con un nudo en la garganta. «No puede ser». El hombre sonrió, y su sonrisa era perturbadora. «Yo soy su padre, el verdadero». Las palabras cayeron como un rayo. La realidad se quebró. Valentina sintió que el mundo se desvanecía. «No, no puede ser. Papá falleció», murmuró. «Eso creyeron ustedes», dijo él, sin un ápice de emoción. «Fui traicionado, y ahora estoy aquí para reclamar mi lugar. Sus vidas, su legado, todo esto es parte de un plan que no pueden comprender». Una risa sibilante salió de sus labios, llenando el aire con un terror palpable. Sofía, aún paralizada, finalmente recuperó el aliento. «No, ¿cómo es posible?». El padre de Lucía y Valentina levantó una mano, y el brillo del medallón se intensificó, creando una barrera que las mantuvo a todas a una distancia segura. De repente, una serie de visiones comenzaron a inundar la mente de Lucía. Vio flashes, traición, promesas, sombras. «Papá, ¿qué hiciste?», gritó, al borde de las lágrimas. «¿Por qué nos dejaste en la oscuridad?». La frustración y el dolor brotaron como una corriente arrolladora. «Porque era necesario», respondió él con frialdad. «Las verdades que ustedes han ignorado o no han querido descubrir son su destino. Pero deben elegir. ¿Continuarán viviendo en la mentira o se unirán a mí para desatar el verdadero poder que les pertenece?» Las gemelas se miraron, haciéndose preguntas infinitas.
No había vuelta atrás. La incertidumbre se cernía como un manto oscuro. ¿Podían confiar en este hombre que decía ser su padre? ¿O tal vez era el verdadero monstruo que habían temido? El suelo tembló bajo sus pies, y el bosque pareció cobrar vida. «Decidan pronto», rugió él, su voz reverberando como un trueno. «El futuro está en juego». Mientras el viento aullaba y las sombras danzaban, Lucía y Valentina sintieron que se les escapaba el tiempo. Debía haber alguna alternativa, algo que no implicara enfrentarse al hombre que supuestamente era su padre. Pero en su corazón sentían un tirón hacia él. ¿Eran sus lazos de sangre más fuertes que su instinto de huir? «Lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide», pensó Lucía, mientras se debatía entre la lealtad y el miedo. La decisión estaba en el aire, y lo que eligieran cambiaría todo para siempre. «¿Qué haremos?», preguntó Valentina, mirando a Sofía, desesperada. «¿Qué hacemos ahora?». La oscuridad del bosque pareció intensificarse, mientras la incertidumbre impregnaba el aire. Un nuevo capítulo se abría, lleno de dudas y peligros, destacando lo que realmente significaba el legado familiar. El viento gélido en el bosque parecía detenerse al mismo tiempo que Lucía. Valentina y Sofía enfrentaban al hombre que decía ser su padre. Las palabras resonaban en sus mentes como un eco aterrador. «Eres nuestro padre». La incredulidad se apoderó de ellas. Valentina, sintiendo un nudo en la garganta, retrocedió un paso, y sus pies tropezaron con raíces que emergían del suelo, haciéndola tambalear. «No, puede ser», gritó. «Nuestro padre nunca estuvo aquí, él murió». «Eso creyeron ustedes», respondió él, con una frialdad que les heló la sangre. Su mirada, oscura y fría, era un reflejo aterrador de lo que había sido su ausencia. «Fui traicionado, y ahora estoy aquí para reclamar lo que es mío, su vida, su legado». El pánico electrificaba el aire. Sofía, apretando el medallón con todas sus fuerzas, se dio cuenta de que esta figura oscura no era solo el padre de Lucía y Valentina, sino la encarnación de todos los secretos que habían estado acechando en la mansión. «Esto no puede ser real», susurró, el horror reflejándose en su rostro. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un trueno resonó en el claro. Las nubes se oscurecieron de repente, y un torrente de lluvia comenzó a caer, como si el cielo mismo respondía a la tensión en el ambiente. Las sombras en los árboles se agitaron, y entre los truenos una figura emergió tras él. «Detente, padre», gritó una voz familiar. Era el hermano de Lucía, Derek, que había desaparecido en el caos del sótano. Al verlo, la realidad se tambaleó. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Y qué quería decir con esas palabras? En un giro inesperado, el hombre que se hacía llamar padre se giró hacia Derek, y una chispa de reconocimiento cruzó sus miradas. «Tú no deberías estar aquí», dijo como si cada palabra le costara años de rencores y traiciones. «Te creí perdido. ¿Eres amigo o enemigo?». Derek, visiblemente presionado, se acercó un poco más, el rostro lleno de determinación. «Nadie es amigo de un hombre que ha vendido su alma al diablo», respondió. «No te dejaré llevar a mis hermanas contigo». Las gemelas se miraron, la confusión apretando sus corazones. «¿Qué está pasando, Derek? ¿Quién es este hombre realmente?», preguntó Lucía, luchando por entender. El padre, ahora furioso, bramó: «Silencio, no hay tiempo para juegos. La verdad es que las tres deben elegir. O se quedan conmigo y descubren su verdadero destino, o se unen a su hermano y arriesgan perderlo todo». El aire se volvió pesado, y la tensión creció como una tormenta a punto de estallar. «Yo no soy parte de este juego», gritó Valentina, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «No quiero estar en medio de esto. Solo quiero que se acabe». De repente el viento llevó un grito lejano. Una figura salió corriendo del bosque, tambaleándose entre los árboles. Era un hombre, empapado y exhausto. Cuando se acercó al claro, las gemelas lo reconocieron. Era su abuelo, un hombre a quien pensaron que había muerto años atrás. «Chicas, corran», gritó con desesperación. «Esto es más grande de lo que imaginan». La revelación las dejó en shock. La confusión desbordaba sus corazones. «¿Y
¿Qué está pasando aquí?, murmuró Lufía, sintiendo que el universo se desmoronaba a su alrededor. Solo una palabra resonaba en sus pensamientos. ¿Y si todo lo que creían saber sobre su familia era una mentira? Mientras su abuelo se precipitaba hacia ellas, el medallón en la mano de Sofía comenzó a girar intensamente, emitiendo una luz brillante y reveladora. El destino de las gemelas colgaba en la balanza, y con cada segundo que pasaba, se sentían más atrapadas. La lluvia caía con más fuerza, y el bosque parecía cobrar vida, envuelto en misterio. Todo lo que habían creído se desvanecía lentamente, dejando solo una pregunta aterradora. ¿Quiénes eran realmente? Las sombras se cernían sobre ellas mientras avanzaban hacia un futuro lleno de incertidumbre. ¿Podrían enfrentarse a la verdad que estaba a punto de revelarse o serían consumidas por ella? El viento seguía soplando fuerte, llevando consigo la tensión del momento. Lucía, Valentina y Sofía estaban paralizadas, enfrentando a aquel hombre que decía ser su padre. La lluvia caía con furia, y el claro del bosque se inundaba en un ambiente tenso y sombrío. La revelación de que su propio padre estaba allí, frente a ellas, era demasiado abrumadora. No, no puede ser, murmuró Valentina, sintiendo como si su mundo se desmoronara. La imagen de su padre muerto la perseguía, y ahora este hombre afirmaba ser él. Esto es solo una ilusión, dijo Sofía, apretando el medallón con fuerza casi desesperada. No puede ser real, tienen que estar mintiendo. Pero el hombre sonrió. Ustedes no tienen idea de quiénes son realmente. Este medallón es la clave de su poder y su legado. Su voz resonó en la oscuridad, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Derek, el hermano ausente, dio un paso adelante. No les cree. Chicas, él está manipulando sus mentes. Este hombre no es nuestro padre. Mi madre me habló de él, y su traición nos ha perseguido a todos. Pero, titubeó Lucía, atrapada entre la verdad y la mentira. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué había pasado con su madre? De repente, un estruendo sacudió el claro. Un grito desgarrador rompió el aire, y varias figuras emergieron entre los árboles. Eran los hombres enmascarados que habían estado buscando a su familia. Uno de ellos, el líder, miró a las gemelas y a Derek con una rabia intensa. «Atrápenlos, no pueden dejarlos escapar». El tiempo se detuvo. Las gemelas sintieron que la tensión reventaba en el aire. El padre no era lo que parecía, y el verdadero peligro era mucho más cercano. «¡Rápido!», gritó Sofía empujando a las demás. «Debemos irnos», con el eco de la tormenta. Y los gritos ensordecedores de los hombres, las tres corrieron a través del claro, buscando un camino entre los árboles que las llevara a un lugar seguro. Pero el temor se intensificó cuando una explosión resonó detrás de ellas. El hombre que había afirmado ser su padre se tambaleó y cayó al suelo, y un destello de luz iluminó su rostro. Un disparo había sonado, y el caos se desató. «¡Padre!», gritó Derek, corriendo hacia el hombre, pero Valentina lo detuvo. «No, no sabemos si podemos confiar en él. No sabemos qué ha hecho». «Pero es nuestro padre, Valentina», respondió él angustiado. «Debemos ayudarlo». El líder de los hombres enmascarados se acercó, su mirada llena de determinación. «Esto se acabó. El legado debe ser protegido a toda costa». Mientras Lucía se giraba, vio que el medallón en la mano de Sofía comenzaba a brillar de nuevo, una luz intensa que parecía pulsar con vida propia. «No, Sofía, suéltalo», gritó. Pero en ese instante, algo extraordinario ocurrió. El medallón brilló con una luminosidad cegadora que desorientó a todos. El claro se llenó de un sonido ensordecedor, como un estruendo de truenos y aullidos, y toda la realidad pareció distorsionarse. Las sombras de los árboles se alzaron, y luego un terremoto inesperado sacudió el suelo bajo sus pies. Todo se volvió una confusión de movimiento y gritos. La luz del medallón se convirtió en un portal, y sin previo aviso, las tres chicas se encontraron en un lugar completamente diferente.
El aire era caliente, el entorno abruptamente cambió a un paisaje desértico. Estaban paradas en un antiguo templo, las paredes cubiertas de inscripciones doradas. A su alrededor, figuras en túnicas se movían, sus miradas fijas en las gemelas. Alrededor de ellas había una multitud, cientos de personas, todas con expresiones de asombro. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, aturdida. Y justo en ese momento, una voz poderosa resonó en el templo. «Hijas de la sangre, han llegado al corazón de su legado». Las gemelas sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Todos los secretos, todas las verdades que habían ignorado de repente parecían cobrar forma. La multitud comenzó a murmurar, y un sentimiento de presión llenó el aire. «¿Hijas de quién? ¿De qué legado están hablando?», preguntó Valentina, su voz temblorosa. La revelación de lo que querían decir iba más allá de su comprensión, y mientras la multitud las observaba, la ventana de la verdad se estaba abriendo, revelando un futuro que ninguna de ellas podía haber anticipado. ¿Qué significaba realmente ese legado? ¿Cuál sería el impacto en sus vidas? La confusión crecía, y en medio del caos y la revelación, una pregunta permanecía en el aire. ¿Estaban listas para asumir el peso de su historia? Las gemelas se aferraron una a la otra mientras la multitud en el templo murmuraba, sus rostros llenos de asombro y un destello de esperanza. «Hijas de la sangre, han llegado al corazón de su legado», repetía la voz profunda, como un eco ancestral que reverberaba en sus almas. «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. La presión del momento llenaba el aire, lápiz en su pecho, como si cada palabra estuviera cargada de consecuencias. Valentina seguía mirando a aquel hombre que se hacía llamar padre, recordando los relatos de su madre. «¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué nos dejaste?». Su voz era un susurro implorante. La rabia y el dolor se entrelazaban en su corazón. Sin embargo, el hombre sonrió con un aire de poder indiscutible. «Ustedes tienen el potencial para cambiar el curso de nuestra historia, pero deben elegir el legado de su familia o el silencio en el que han vivido. ¿Qué decidirán?». Derek tomó un paso adelante, el temor llenando su pecho. «No lo escuchen. Él solo quiere controlar todo. Su vida es un engaño». El espectador en el templo cambió, la tensión palpable al susurrar entre ellos. Algunos asentían, comprendiendo el riesgo de dejarse llevar por la manipulación. «Yo soy su padre. He cruzado océanos por este momento, y no permitiré que lo desperdicien». El grito retumbó, y el eco se desvaneció, en un silencio tenso. Fue entonces que Sofía, que había estado observando en una mezcla de asombro y dolor, se hizo un espacio entre las gemelas. Su voz era firme. «La elección no depende solo de ustedes. Todos nosotros hemos pagado un precio. Este vínculo debe ser más fuerte que los secretos que han intentado ocultar». Sus palabras tocaban el corazón de las gemelas, haciendo eco de lo que llevaban guardado. En un instante, el temple se llenó de murmullos de apoyo. Aquellos que habían estado observando entendieron que la verdad debía salir a la luz. La abrumadora presión crecía. El momento había llegado. Lucía miró a su hermana y luego a Sofía. «¿Y lo hacemos juntas?», una pregunta que contenía tanto miedo como esperanza. Valentina asintió, apretando la mano de su hermana con fuerza. «Sí, siempre juntas». Y entonces, de repente, todo cambió. La luz del medallón comenzó a irradiar, dibujando símbolos en el aire. El rostro de su padre mostró sorpresa. «¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. La luz devoró la oscuridad que lo rodeaba, revelando verdades ocultas y destellos de un legado que solo comenzaban a comprender. Fue una conexión intensa, una energía que surgió del fondo, atravesando sus cuerpos. Recordaron cada historia, cada susurro, cada secreto que jamás habían compartido. La luz se mezcló con sus recuerdos, creando nuevas visiones de su historia familiar. En un instante, una imagen aterradora de la verdadera vida de su padre se dibujó, llena de culpa, dolor y redención. La energía colisionó con un grito ensordecedor. Las sombras se disiparon y al final,
El que alguna vez dio miedo se convirtió en un eco ausente. Con el rostro sereno, el padre desapareció en una bruma de luz, llevando consigo los secretos jamás revelados. Lucía, Valentina y Sofía respiraron hondo, sintiendo el peso de la verdad finalmente liberado. Habían elegido, habían encontrado su fuerza en la unidad. No somos solo discípulos del pasado, dijo Valentina, sus ojos brillando con determinación. Nuestra historia es nuestra, crearla desde hoy. Las miradas de la multitud se llenaron de admiración y esperanza. En el templo un nuevo futuro estaba emergiendo. Con cada paso que daban hacia la salida, sentían que el legado que llevaban ahora no era una carga, sino una esperanza, una chispa que iluminaba su camino. Sintieron un respiro de libertad, y aunque el camino aún era incierto, sabían que no estaban solas. Juntas podían enfrentar cualquier desafío. Al llegar a la salida del templo, el mundo se desplegaba ante ellas. El bosque parecía menos oscuro, lleno de posibilidades, y con una determinación renovada, avanzaron hacia lo desconocido, listas para construir su propia historia, un legado de luz y amor. Pero antes de que te vayas, tengo que hacerte un llamado urgente. Tienes que suscribirte ahora al canal, para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que vienen llenas de sorpresas. Cada suscripción cuenta y no quiero que te pierdas nada. Y no olvides, destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y aumentar esta increíble comunidad. Tu apoyo lo es todo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Estoy ansioso por leer lo que piensas. Y si realmente quieres ayudar a expandir esta historia, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te quedes fuera, participa.